Queridos hermanos, con este domingo y este evangelio que acabamos de escuchar, termina Jesús el discurso del pan de vida, capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que hemos venido escuchando durante 5 domingos seguidos, hablándonos de la Eucaristía, que es el tesoro de la Iglesia, que es el misterio central de la vida cristiana. Pues bien, después que escucharon aquel discurso extrañados, porque Jesús les habla de que hay que comer la carne del Hijo del Hombre, hay que beber su sangre, y si no coméis mi carne y no bebéis mi sangre, no tenéis vida en vosotros, vida eterna. El diálogo, por tanto, fue tenso, diríamos, porque Jesús fue introduciéndoles cada vez más en lo profundo del misterio. No les rebajó el misterio, se lo explicó hasta donde es explicable, pero la exigencia era fuerte. Y termina el capítulo diciendo aquella frase de: ¡qué duro es este lenguaje! Las cosas de Dios a veces son fáciles, pero otras no lo son. Tenemos experiencia en nuestra vida y muchas veces podemos decir: es duro este lenguaje. Jesús les dice pues que es el Espíritu el que tiene que hacerte entender esto, un don que viene de lo alto, no la carne. La carne no sirve para nada. Es decir, si pensamos a la manera humana y con criterios de este mundo, de ahí no sacamos nada. Es el Espíritu el que da vida. La carne no sirve para nada. Mis palabras son espíritu y vida. Abiertos a la palabra de Dios, a la palabra de Jesucristo, Él nos va enseñando y nos va abriendo nuevos horizontes. Y les pregunta: ¿también vosotros queréis marcharos? Porque había habido como una desbandada ante aquellas palabras, ante aquella enseñanza. ¿También vosotros queréis marcharos? Y Pedro responde en nombre de todos: ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros sabemos y creemos que tú eres el Santo de Dios, el Mesías. En los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, también aparece esta crisis de Galilea, así la llaman los entendidos. Hubo una primera parte del ministerio público de Jesús en que barría, diríamos, las muchedumbres iban tras de él, o porque hacía un milagro, o porque multiplicaba los panes, o porque calmó la tempestad en el lago, o porque, en fin, varios milagros, uno tras otro, hacía que la gente fuera tras de él y preguntaban: ¿pero este quién es? La respuesta vendrá por parte de Pedro, allá a mitad del Evangelio: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pero cuando después de esa confesión de fe, Jesús empieza a hablar de que hay que ir a Jerusalén, porque en Jerusalén el Hijo del Hombre sufrirá en manos de los pecadores, será crucificado y resucitará al tercer día. El propio Pedro le dice: no, hombre, no, por ahí no. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres, no como Dios. En unos evangelistas con una versión, en el Evangelio de San Juan, que acabamos de escuchar con otra versión, pero el fondo es el mismo.
En el seguimiento de Jesucristo, como que al principio no es difícil. Es verdad que uno tiene que dejar costumbres, formas, etcétera, hasta que su vida se va encuadernando. Y no es una vida que siga sus gustos, sus caprichos, sino que quiere hacer la voluntad de Dios. Y esa tarea dura toda la vida. Pero cuando Dios nos quiere meter en harina, diríamos, a fondo, en lo profundo de su corazón, ahí nos habla de cruz. Y la cruz nos echa para atrás, a todos. Pero dirá San Juan de la Cruz que mientras no damos ese paso, propiamente no tenemos vida espiritual. Mientras Dios y nosotros hemos llegado a un consenso, Él no nos manda cosas superiores a nuestra capacidad. Nosotros estamos contentos en cumplir sus mandamientos, aunque necesitamos siempre la ayuda de su gracia, las cosas van bien. Pero Dios en su pedagogía quiere de vez en cuando que haya un salto cualitativo en nuestras vidas. Debemos pasar, diría San Juan de Ávila, de escuela de niños a escuela de mayores. Uno no está todo el tiempo en parvulitos, sino que pasa a primaria, a secundaria, a escuela de mayores. Ese paso en la vida personal cristiana es un paso que tiene que aceptar la cruz, los contratiempos, las dificultades, y tiene que aprender con la luz de Dios y del Espíritu Santo a leer las circunstancias adversas de su vida. A veces es una enfermedad, a veces es un contratiempo en el trabajo y uno se queda sin trabajo, a veces es un desamor en el ámbito familiar, marido o mujer, o hijos, o abuelos. En el seno de la familia se producen momentos difíciles y uno, en cualquiera de las circunstancias externas o internas, tiene que tragar que la cruz es un ingrediente imprescindible de la vida cristiana. Mientras planteamos la vida cristiana cómoda, llevadera, con anestesia insufrible o sufrible, llevadera, etcétera, ahí no damos un paso adelante. Esta es la crisis de Galilea que sufrieron los discípulos de Jesús y que el propio Jesús experimentó. Al terminar este capítulo 6 del Evangelio de San Juan, muchos se fueron. ¿Cómo vamos a seguir esta doctrina si es duro este lenguaje? Pedro, sin embargo, junto con los 12, le responden: ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde quién? ¿Con quién nos vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Este momento crucial, crítico, se resuelve con un paso adelante de adhesión, de seguimiento de Jesús. Luego habrá 1000 debilidades y dificultades, pero por parte de los apóstoles le dicen a Jesús: nosotros queremos seguirte. Terminado este capítulo, o en los sinópticos, vayamos y muramos con Él. Es decir, queremos ser discípulos tuyos a las crudas y a las maduras, no solo cuando las cosas nos van bien, así cualquiera. Dios nos invita a seguir a su Hijo Jesucristo en momentos agradables y placenteros, pero también en momentos desagradables. Más aún, seguirle a Él de verdad, significa asumir desde el comienzo la cruz, la que venga. Estaba leyendo estos días a Santa Ángela de la Cruz, esta santa sevillana universal, ¿no? Y ella, al plantear su vida cristiana, desde el comienzo se plantea crucificarse con Cristo. Así no tuvo que esperar
a etapas posteriores, desde el comienzo. Vivir crucificada con Cristo para poder atender a los pobres y llevarlos a Jesucristo, dice ella. ¿Cómo vamos a atender a los pobres si nosotros llevamos una vida cómoda? ¿Con qué cara le vamos a decir que se acerquen a Dios? Y ella plantea la compañía de la cruz de esta manera. Desde el principio, crucificados con Cristo, y así podremos ir a los pobres y darles una palabra de crédito. Y así es ella y su familia religiosa, la compañía de la cruz, las hermanas de la cruz. Vivir crucificadas con Cristo, pobres, despojadas, abrazadas a Cristo crucificado. Así los pobres no se sentirán nunca rechazados, ni encontrarán argumentos para decir, bueno, tú es que vives muy bien. Así se puede hablar. La vida cristiana, como veis, lleva consigo seguir a Jesús en la cruz, seguir a Jesús hasta identificarnos con Él. De manera que la cruz es un ingrediente esencial. No lo dejamos para momentos que no quisiéramos que llegaran nunca, sino desde el comienzo esa cruz debe ser abrazada. Ahí está la copla carmelita que cantan las carmelitas descalzas. Lleva la cruz abrazada y apenas la sentirás, porque la cruz arrastrada es la que pesa más. ¿Cuánta sabiduría encierra esa coplilla? Si llevas la cruz abrazada, apenas la sentirás. Es decir, si las circunstancias adversas de tu vida las abrazas como algo que puedes ofrecer a Dios, algo que Dios quiere o que Dios permite, pero que viene a tu vida, si lo abrazas, te será mucho más fácil de llevar y de vivir, y te servirá para tu propio crecimiento. Pero si estás todo el día quejándote y llevas la cruz arrastrada, y cuánto pesa, y esto no se puede, y esto gruñendo todo el día, esa cruz pesa mucho más, siendo la misma. La cruz que cada uno tenga, todos tenemos la nuestra. Puede ser abrazada y llevada con buen ánimo, o arrastrada y llevada casi a la fuerza. Jesucristo hoy nos plantea en este Evangelio ese dilema. ¿Y vas a dejar tú a Dios o a Jesucristo porque surja una dificultad en tu vida? Abraza esa dificultad. Pídele a Dios su fuerza, que venga en tu auxilio, y podrás llevar la cruz abrazada y podrás decirle a Jesús, pero ¿a dónde quién voy a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Fijaos que esto sucedió en aquel momento, sucede en nuestra vida y sucede muy desde antiguo. La primera lectura es un planteamiento parecido. Josué le dice al pueblo, una vez que han llegado a la tierra prometida, bueno, ¿ahora qué? Hemos tenido a Dios que nos ha conducido por el desierto, que nos ha sacado de Egipto, que nos ha dado de comer, nos ha dado agua, con protestas, hay que decirlo todo. Pero al final llegamos a la tierra prometida. Ahora, ¿a quién queréis servir? Cuando ya estáis instalados, cuando estáis en el bienestar, ¿vais a seguir al Dios único y verdadero? ¿O vais a seguir a los dioses de por aquí, del placer, de la fama, del tener, de la comodidad, de compaginar vuestra vida religiosa con la vida del mundo? Y responden, nosotros seguiremos a Dios, al Dios único y verdadero. Luego estos dilemas se nos plantean en nuestra vida con frecuencia y hemos de tener la sabiduría de optar y de elegir
el camino de Dios, aunque este camino tenga espinas, o aunque tenga cruces, o aunque tenga dificultades, es el camino de la salvación, de la vida eterna. Porque si elegimos un camino en el que todo sea agradable, antes o después nos vendrá la dificultad y no seremos capaces de vencerla y nos sentiremos desesperados y frustrados. Jesucristo, con esta palabra de sabiduría, nos invita a seguirle abrazando la cruz. El discípulo de Cristo no puede eludir la cruz, forma parte de su vida, una cruz abrazada y vivida voluntariamente, y por ese camino, con Él, con Jesucristo, todo será llevadero. La segunda lectura de la carta a los Efesios, el capítulo 5, nos habla de un tema muy bonito, del matrimonio, que tiene a Jesucristo como esposo y a la Iglesia como esposa. Este es el gran misterio, Cristo y su Iglesia, que se realiza en concreto en el matrimonio cristiano bendecido por Dios. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Muchos jóvenes se preguntan, ¿pero eso será posible? ¿No será eso de antes, cuando no había las dificultades de hoy? La palabra de Dios sigue siendo verdadera hoy también. Sí, es posible. Con la gracia de Dios, con la vida cristiana, el que es llamado al matrimonio, sepa que es posible. Y se puede vivir el uno para el otro en el amor, en el sacrificio, en el servicio. Si uno plantea el matrimonio pues para disfrutar, eso dura 4 días. Y hay que cambiar de pareja cuando se cruce cualquier otra que se presente, sea él o sea ella. Por el contrario, vivir el uno para el otro en el Señor supone amarse, servir, someterse el uno al otro. Cuando estaba de párroco, esta lectura no la querían, porque dice al comienzo, sed sumisos todos por amor. Y luego habla de la mujer, que sea sumisa al marido. Y habla del marido, que ame a la mujer. El resumen es que si uno se casa, debe vivir sometido, tanto él como ella. Si te casas para empoderarte y hacer lo que tú quieras y hacer tu plan, eso no dura 4 días. Casarse en el Señor significa vivir el uno para el otro, en el amor, en la humildad, en el servicio, en la sumisión. Palabra como que está en contradicción con todo lo que hoy se nos propone. Se publicó un libro hace unos años que se titulaba, tomando de esta lectura, Cásate y sé sumisa. Y se armó la revolución mundial. ¿Qué es eso? Ese título va contra todo. Yo diría, pues mira, ponlo en el doble sentido. Cásate y sé sumisa. Cásate y sé sumiso. Sumisa y sumiso. Si no te sometes al otro por amor, aquello no es viable. El ejemplo es Jesucristo, que siendo Dios se ha hecho hombre y se ha hecho esclavo hasta la muerte y muerte de cruz. Y nos dice San Pablo que la Iglesia haga lo mismo, viva sometida a su Señor. Y les dice a los casados, vivid sometidos el uno al otro, por amor. Pues le pedimos a Jesucristo en la Eucaristía de hoy que nos dé a comer este alimento de vida eterna, que es su carne entregada en la cruz, que es su sangre derramada en sacrificio para el perdón de los pecados. Y que no nos falte nunca este pan, no nos falte nunca la Eucaristía, ni nos falten sacerdotes
que nos la sirvan, porque la Eucaristía la celebra siempre un sacerdote. Pidamos a Jesucristo que no nos falte nunca la Eucaristía, que tengamos hambre de la Eucaristía, porque desde ahí vamos a tener fuerzas para vivir la vocación, el estado, la misión que cada uno tiene en la vida. Que Jesucristo el Señor, que se ha entregado por nosotros incluso a la muerte de cruz, ilumine nuestros pasos para que no tengamos miedo al sufrimiento, a la cruz, a la contrariedad. Al contrario, ese camino y ese abrazar la cruz nos hará verdaderos discípulos de Jesucristo. Y así sea.